A diferencia de Fernando, he de decirlo, yo voluntariamente no me encontré con la comunicación, me la encontré de la forma más inesperada que existía, que es en sexto de primaria, cuando por primera vez me acerqué a mi padre y le dije, papá, ¿la paga? Y mi padre me dijo, no, lo cual tenía que haber predecido, no lo predije, y me dijo, ¿por qué quieres una paga? Le dije, hombre, porque, primer argumento, todos mis compañeros tienen paga. Respuesta inequívoca que cualquier padre le diría a un niño de 11 años. Si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú te vas a tirar como un puente? Y decías, bueno, un poco tonta la respuesta, pero es padre, con lo cual tengo que respetarla. Y me soltó una frase muy buena que para mí marcó un antes y un después, que fue, mira Javier, cuando tú dices las cosas tienes que tener dos cosas muy en cuenta. La primera es, si no generan interés, caen en el olvido. Las palabras se las lleva el viento. Y la segunda es, si no sabes lo que tienes que decir, no vas a llegar a ninguna parte. Evidentemente me quedé sin paga. Y cuando yo estaba en segundo de bachillerato, me llegó un profesor que me conocía muy bien y me dijo, Javier, a ti que te gusta lo de faltar a clase, te voy a proponer una cosa. Han organizado desde la Junta de Andalucía un torneo de debate. No me interesaba lo que era eso. A mí lo que me interesaba era no estar en clase una semana. Evidentemente me pasó igual que a Fernando, yo no me lo preparé y cuando yo llegué allí vi a los niños, pero la altura de esta mesa es poco en comparación a los informes que me llevaban preparados para un torneo que decía, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? Que yo me he leído un artículo de un periódico. Y entonces fue cuando descubrí las tres grandes bondades de la comunicación, porque el debate a última instancia solo es una herramienta de la comunicación. Primera fase, estudiante. Si sabes lo que tienes que decir, tienes que estudiar la misa a la media. Descubrí que cuando tú sabes estructurar tu discurso, sabes comunicarte de una forma eficiente en tu examen, sabes comunicarte de una forma interdisciplinar con el resto de compañeros y con el equipo docente, da la casualidad de que de repente, sin ser la persona que más estudia, sin ser una persona que pisa la biblioteca, estás en el top 5 de tu facultad, de tu promoción. ¿Qué es lo que cambió esto? Que pasé de estar becado gracias a saber comunicar, no solo por hacer debate, que teníamos nuestra propia beca, sino que estaba becado por excelencia académica. Y mi ratio de estudio era bastante inferior al de los demás. La diferencia era que cuando nos hacían una pregunta, había estudiantes que dedicaban 5 folios, había estudiantes que solo dedicaban 1, y al parecer existíamos otra muestra, que éramos los que con 2,5 folios sabíamos decir lo que buscaba el profesor sin más ni menos. Y eso era una clave. Avanzamos y de repente empiezo a trabajar siendo un niño con consultores bastante mayores. Oye, da la casualidad que a mí me dieron las grandes cuentas. Una, porque al parecer lo de hablar 3 idiomas no es lo normal en este país. Entonces yo tenía suerte que yo hablaba 3 idiomas. Por Dios, estudié idiomas. Eso aparte. Eso es clave. Y 2, tuve la suerte de que yo era el único que sabía vender la moto. En el buen y en el mal sentido. Cuando yo hablaba con un cliente, yo defendía el trabajo que hacía mi consultora, que parecíamos la defensa de Numancia ante los romanos. Y éramos genios y figuras. Y el cliente lo conseguía, lo vivía. Él se sentía parte del trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo hacía parte del trabajo. Después, cuando yo tenía que hablar a cliente final, yo representaba a mis clientes que para mí eran en ese momento mi familia. Soy andaluz, con lo cual para mí mi insignia principal es la familia. Pues yo los defendía a capa y espada. De tal manera que en un evento de franquicias me llega una máster franquicia y me dice, oye, perdona, ¿tú eres el que has estado dando las conferencias y tienes 27 añitos? Digo, sí, conmigo. Y la segunda era mi curva de aprendizaje. Yo soñaba con la curva de aprendizaje. Porque todos, extrañamente, cuando me empezaban a hablar, me decían, ¿usted qué sabe de Internet de las cosas? ¿Y yo qué sabía? Pues lo que habían dicho los 5 últimos informes de McKinsey o de Howard Gardner. Pero a los señores, extrañamente, les fascinaba mi capacidad de explicar lo que decían unos informes. O sea, cómo resumir algo que ya ha dicho alguien, que básicamente es la A del abecedario de cómo comunicarme. Es que no conozco ni un solo exdebatiente, excepto el que no ha querido, que los hay, como toda la vida, hay gente ermitaña que prefiere irse al pueblo y trabajar en el campo o cosas parecidas. Todos están bien colocados y todos van por delante de mis compañeros. Tienen muchas más responsabilidades porque al parecer para ser product manager, que es como el sueño de cualquier ingeniero, tienes que saber ser product manager. Y si no sabes hablar de tu producto sin parecer un robot, como parecen la mayoría de los ingenieros, no te hacen product manager. Con lo cual la diferencia entre haber debatido o no haber debatido, entre haberse esmerado en dedicarle tiempo a la comunicación, a aprender a comunicar, a aprender a ser una persona más eficiente y no hacerlo, es la diferencia entre estar bien o mal posicionado laboralmente. Y luego está el tercer ámbito que es clave, que es el social, que es como un círculo vicioso. Volvemos a cuando pedí la paga con 10 años. Las relaciones sociales son clave. ¿Cuáles son los programas de televisión que más se ven hoy en día? Programas donde la gente debate por debatir, habla por hablar.
¿Qué es lo que sucede cuando en una conversación promedio de cualquier tema habla alguien, no solo que sepa, sino que sepa contar las cosas? Que da la casualidad que es como si dictase sentencia. El resto se callan. Y no tienes por qué saber mucho más de las conversaciones. Y da la casualidad que cuando dos personas saben comunicarse, se llega a una cosa maravillosa, que está muy en boca de todos desde el plan Bolonia, pero que nadie practica, se llama el pensamiento crítico, que es ni A ni B tienen que llevar la razón, pero sí podemos construir una verdad entre los dos. Cualquier posición, a última instancia, tiene algún beneficio. Puede ser un beneficio más formal o más informal. Se puede reconocer de una manera más directa o indirecta, pero todos lo tienen. Con lo cual, el resumen es muy sencillo. La diferencia entre saber comunicar y no comunicar, la primera es tener una mejor vida académica, universitaria o escolar. Aquí ya ninguno sois escolares. Con lo cual, por favor, hacer individualmente un análisis DAFO de cómo sois como comunicadores y evaluar si podéis mejorarlo o no. De segundas, como trabajador, porque de aquí a 2 años estáis buscando trabajo. La comunicación parte desde el momento en el que tengo que redactar un correo de una solicitud de empresa, tengo que estar en un proceso de selección convenciendo a un entrevistador al cual le da igual quién soy yo, solo soy un número de entrevista, o en una entrevista grupal que en la dinámica de grupo tengo que destacar, y sin ser un tiburón, porque los tiburones quedan mal. Y la tercera es, si yo quiero que el mundo sepa lo que pienso y nunca quedarme callado, si no aprendo a comunicar lo que pienso se va a quedar siempre para mí mismo. Y eso sería bastante triste.